Amados hermanos, amadas hermanas, es una alegría poder encontrarnos nuevamente gracias a esta palabra pastoral este miércoles para poder compartir una vez más una palabra que es muy actual, una palabra que va a hablarnos y tocar nuestros corazones. Esta palabra es tomada del texto de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos quiere decir esta carta, amados hermanos? Aquí se habla sobre la espada de dos filos, que era un arma que se usaba en la antigüedad. Ella tenía el mismo filo de corte en los dos lados y era muy precisa. En un sentido espiritual, aquí dice que la palabra de Dios puede ingresar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que ella tiene fuerza y todo lo necesario para que nos podamos mantener debajo de la orientación y de la maravillosa palabra de Dios. Y Dios salva, queridos hermanos, a través de su palabra. Desde los inicios fue así y continuará siendo de esa manera. Hay un segundo texto aquí, hay varios textos, pero voy a leer solo estos dos. En el Evangelio de Mateo 4, versículo 4, aquí dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre, el ser humano, pueblo cristiano, no vive solo de pan, de aquello por lo cual cada día persigue. El hombre, el ser humano, el pueblo cristiano, alcanzará la salvación a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios utiliza esta palabra, amados hermanos, en la actualidad. Es por esto que es muy importante para nosotros, queridos hermanos, que si bien conocemos la situación que estamos atravesando, la iglesia, los apóstoles, el apóstol mayor, han tenido la preocupación de continuar enviando la palabra. Y gracias a Dios tenemos los medios tecnológicos hoy en día para que la palabra llegue a nuestro hogar. Es la palabra de Dios, amados hermanos, porque el Espíritu Santo está activo en la actualidad en el ministerio de apóstol y sus colaboradores. Él, a través de sus apóstoles, de sus colaboradores, lleva la palabra de Dios para nosotros, hoy en nuestros hogares, a nuestra alma, con el objetivo de salvar nuestra alma. Por ello, amados hermanos, la palabra tiene que ser oída y predicada. Tenemos que escucharla, amados. Por eso es importante que nosotros, como nos fue enseñado hace mucho tiempo, podamos orar profundamente antes de recibir la palabra. En el servicio divino, siempre nuestros siervos, nuestros pastores, pedían y nos piden: amados, lleguen un poquito más temprano, concéntrense en el servicio divino, hagan una oración, para que el amado Dios pueda con la palabra ingresar, como lo hace esa espada de dos filos, en nuestro interior, en nuestra alma, y así cambie y mejore todo lo que tiene que ser realizado. Es en este sentido, amados hermanos, que necesitamos oír. Y dicho esto, queridos hermanos, es una necesidad de escuchar, porque muchas veces puede pasar que estamos delante de la palabra pastoral y del servicio divino. Tal vez estamos en silencio, mirando hacia el altar, observando a aquel que está predicando.
Puede ser que todos hayamos pasado por una experiencia así, y nuestros pensamientos están lejos de allí. Es una lucha constante, queridos hermanos, el prepararnos para lo importante, que es la palabra de Dios. Es una palabra actual y completa, amados. Imaginemos, queridos hermanos, la fuerza de la palabra recordando, pensando en la poderosa palabra de Dios cuando Él hizo la creación. Él creó todas las cosas, creó la naturaleza, y fue con la fuerza de la palabra de Dios. Donde había tinieblas, vio bueno que se hiciera la luz. Y de esa manera la palabra creó toda la atmósfera, toda la creación. Vean qué fuerza tiene la palabra, queridos hermanos, que llevó a cabo toda la creación. Después pensemos, amados hermanos, que la palabra de Jesucristo curó a muchos enfermos. Por la palabra Jesucristo resucitó también a fallecidos. Todo esto, queridos hermanos, para que veamos la creación de Dios. Mediante la fuerza de la palabra de Dios fue creada, fue realizada toda la creación. Después, a través de su Hijo Jesús, mediante la palabra curó enfermos. Él resucitó. Y luego, más adelante, nos habla. Por esta palabra, queridos hermanos, podemos desarrollar la nueva criatura. Qué maravillosa es, queridos hermanos, la fuerza de la palabra, que cuando fuimos al altar o nos llevaron en los brazos de nuestros padres, siendo niños, allí el apóstol nos selló con el Espíritu Santo y nos hizo, por la palabra y la imposición de manos del apóstol, una nueva criatura. Fue por la palabra, por la fuerza de la palabra, las cosas cambiaron. Imaginemos, amados hermanos, también otro punto muy importante y maravilloso para nosotros en la actualidad. Cuando del altar escuchamos: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vuestros pecados son perdonados. Es por la palabra. Veamos la potestad que tiene, queridos hermanos, la palabra de Dios. Es una palabra clara y actual hoy. Nadie puede pensar, bueno, estamos viviendo 2000 años después de Cristo y tal vez esa palabra era útil en aquel tiempo. No, la palabra de Dios es eficaz y actual para nosotros también hoy. Y por gracia, queridos hermanos, podemos ser parte de ella. Esta palabra, queridos hermanos, que tanto escuchamos en la palabra pastoral de hoy, la palabra de cada servicio divino, nos permite discernir la mentira de la verdad. Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, habló de este punto. Cuidado que nadie los engañe, porque en el tiempo final iban a suceder esas cosas. Sería posible el engaño, es decir, la mentira iba a estar en el aire. Jesús llamó la atención. Cuidado que nadie los engañe. Entonces, la palabra de hoy, amados, nos permite diferenciar lo que es verdadero y lo que es mentira. Porque, ¿cuántos caminos se abren? En todo momento, que anuncian un evangelio que habla de muchas cosas, pero poco sobre la verdad de la salvación del alma, de la verdad del Evangelio, la palabra de verdad del Evangelio, la salvación del alma. La palabra actual que por gracia vivimos nos permite discernir esto. La palabra también permite que podamos superar todas las tradiciones y costumbres que no concuerdan con el Evangelio, porque las tradiciones, las costumbres
que muchas veces están entre nosotros, queridos hermanos, van de la mano con cierta tradición. Tal vez pueda surgir un pensamiento como, por ejemplo, no, yo soy de este camino religioso por tradición, porque mi papá, mi mamá. Es una tradición a menudo pasar por encima del Evangelio de Cristo o darles más importancia. Otra costumbre. Estoy habituado de esa manera, no deseo ni quiero cambiar. Queridos hermanos, la palabra que es actual y eficaz nos muestra esto, amados hermanos, nos hace ver esa diferencia. Cuando se menciona que la palabra de Dios ingresa en nosotros, queridos hermanos, pensamos en el gran amor de Dios, que fue representado por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él demostró su gran amor. Él y Dios dicen, yo te amo, quiero que estés conmigo en este lugar, donde yo y mi hijo estamos. Esto, queridos hermanos, tal vez va mucho más allá de cualquier entendimiento humano. Alguien puede pensar, no, esto es cosa de fanatismo, de fanáticos. Queridos, no permitamos que en nuestras vidas se dé este tipo de situación, porque es Dios quien nos habla. Él dejó bien en claro que nos ama y quiere salvar a nuestras almas para que podamos estar junto con Él, queridos hermanos, y junto con su Evangelio. Que esta palabra que recibimos, amados hermanos, ya para finalizar, pueda ser compartida también con nuestra familia, en el matrimonio, la comunidad, el trabajo, en la sociedad, con nuestros hijos. Poder colocar la fuerza de esa palabra que hoy tenemos y no dejarse llevar. Queridos hermanos, por nada de este tiempo, el cual muchas veces quiere distorsionar la palabra que nos conduce y nos hace transitar por pensamientos y acciones. Fue una gran alegría, amados hermanos, poder participar. Tenía otras tantas cosas también, pero intenté resumirlas en qué maravilloso es estar bajo la palabra de Dios. Esa palabra que ingresa en nuestros corazones y hace que nos afirmemos cada vez más en nuestro camino como hijos de Dios. Dios les bendiga abundantemente y hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite. Hasta siempre.